Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es no coma cuento. Empezamos. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde a nivel mundial, no solo en Costa Rica, está este asunto de estafar a la gente, de engañar a la gente. Y eso se ve indiferentemente de, sea en cuestiones de trabajo, cuestiones de que, por ejemplo, lo pasan llamando a uno de la cárcel y se manejan una labia para decir, mire, es que sus cuentas están en peligro y alguien sacó plata tanto, tal día, tal lado, y la gente cae redondita. Porque tienen un poder de manipulación y un don de hablada, como decimos aquí en Costa Rica, impresionante. Cuando digo no coma cuento, es porque muchas veces hemos caído en cosas que dice la gente, pero no son ciertas, es pura mentira. Y sabiendo que es una mentira, la persona arma una historia que parece tan creíble, aunque es una mentira, que al final muchas personas creen en esas mentiras. Eso, por ejemplo, pasa mucho en lo que es la política. Cada cierto tiempo, indiferentemente de cada país, hay elecciones. Todos los participantes a los que quieren aspirar a ser presidente se reúnen y hacen debates y comienzan a hablar de su plan de trabajo, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, que aquí, que allá, y comienzan a decir voy a hacer, que cuando el pueblo los elige y quedan electos, al final todo era puro cuento, pura mentira. Lastimosamente, hablando del tema de la palabra de Dios, el ámbito de todas las iglesias, lastimosamente tampoco se escapa de esta frase de no coma cuento, porque hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos obispos y un montón de falsos que al final de cuentas lo que andan buscando es, mírenme, qué espiritual que soy, le estoy tocando casi las chancletas al maestro. O manipulo y la palabra del Señor dice esto y la palabra del Señor dice lo otro, para que al final soltemos plata. Pacte con Dios, siembre, rebate lo que es suyo y todo lo resuelven con dinero y manipulaciones para arriba y manipulaciones para abajo y al final todas esas personas llegan a comer ese cuento. Como decimos aquí, qué cuentazo el que está diciendo esta persona. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, porque gracias a la palabra de Dios nos vamos a ir dando cuenta qué persona es puro cuento y qué persona sí practica lo que dice la palabra de Dios. Empecemos a leer algunas citas. Hechos capítulo 7, versículo 10 al 12. Pablo y Silas en Berea. Berea es un lugar. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, era otro lugar. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Resulta que había un pueblo, una ciudad que se llamaba Berea, que queda ubicada actualmente en Grecia, y resulta que esas personas, llega Pablo, llega Silas,
y comparten la palabra y predican y todo, pero los hermanos de Berea, aunque estamos hablando de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, el que no andaba a puro cuento, sino iba a puro lo que decían las escrituras. Resulta que esos hermanos de Berea no le importaba si era Pablo, el apóstol tal, no. Ellos veían, escuchaban y comparaban con lo que decían las sagradas escrituras. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una actitud como los hermanos de Berea, que no se tragan los cuentos así porque así. Corroboran si la información es cierta, corroboran a ver si no se sacaron tal enseñanza sacada de la manga, que es pura mentira, pura estafa, pura trama, puro engaño. Porque al final muchas personas, mire, no es que sean inteligentes, sino que son tan astutos, pero tan astutos que todo lo que dicen al final convence a las personas. Vemos iglesias gigantescas donde, por ejemplo, uno logra ver que, así como en letras grandes, así como que uno se lo imagina, de ahí sí, aquí es pura manipulación, puro cuento, pero las iglesias se llenan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible que uno dice, pero cómo hay tantos seguidores en tal iglesia si al final es puro cuento, son puras falsedades lo que enseñan? Entonces nosotros tenemos que tener una actitud como los hermanos de Berea. Pablo hablaba, corroboraban. Ok, mira, sí, lo que está diciendo Pablo va acorde a la palabra y todo bien. Pero nosotros en la actualidad, y ya lo he dicho muchas veces, no nos gusta leer. ¡Qué pereza! No nos gusta leer ni un panfleto de instrucciones del mueble que me compré. Y al final lo leo porque al final el mueble no me está calzando, me sobran piezas y demás. Solo así leemos las cosas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios para ver si tal persona está diciendo la verdad. Hasta conmigo. Ustedes corroboran la palabra de Dios a ver si esta persona llamada Josué Calderón está diciendo las cosas según la palabra de Dios y no a conveniencia de Josué, para ver si saca provecho de algo, que pide plata, que profetice y que pacte y yo no sé qué, y un montón de cosas, y comenzando a inventar cada tontería para sacar algún beneficio o algún provecho de algo. Con cualquier persona, la persona líder de su congregación, no quedarnos de brazos cruzados, porque como es el líder de la congregación, el que lleva la batuta en la iglesia, entonces todo lo que me diga es santa palabra, entonces yo voy a estar así ciego. No, hermanos, aunque sea el líder, el anciano de la iglesia, ese pastor, quien sea, no nos confiemos. Seamos como los hermanos de Berea, que hablaba el apóstol Pablo y Silas. Ok, vamos a ver si es cierto. Ah, mira, sí, va acorde. Lo que dice Pablo va acorde a lo que dicen las escrituras. Nosotros tenemos que tener un celo espiritual, que si alguien comienza a predicar, a compartir la palabra, distorsionándola, metiendo mano para sacar algún provecho, para manipular y para mentir, o solo como para pantallar, mejor pensemos bien las cosas, hablemos con esas personas a ver si quieren cambiar, porque podemos conversar con esas personas, evidentemente, para mirar, hermano, eso no está bien, pero si vemos que las cosas no cambian, mejor hacer esta, porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, todo falso. Y vivimos en una sociedad que a las cosas originales, hablando de las cosas materiales, y ya lo he dicho, siempre hay una copia, en todo. Desde pantallas, desde televisores, computadoras, zapatos, ropa, automóviles, motocicletas. Por ejemplo, los chinos son especialistas para sacar una versión más cómoda de la original. Leamos otra cita. Mateo 7, 15 al 20 dice: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno,
pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ojo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Ahí estamos hablando de frutos. El libro de Gálatas, capítulo 5, ahí comienza a especificar cuál es el fruto del Espíritu y los deseos de la carne, digamos también el fruto de la carne. Entonces, si leemos la palabra de Dios y comparamos lo que dice la Biblia y lo que muchas personas enseñan, tenemos que hacerlo de los hermanos de Berea, corroborar a ver si esa información es cierta, verificar si realmente esa enseñanza es pura emoción, pura humanidad, algún interés de por medio por ahí, o realmente si es palabra de Dios. Leamos otra cita. Mateo 24, versículos 23 y 24. Entonces, si alguien les dice a ustedes, ahí está hablando Jesús, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¡Wow! Jesús está diciendo, se van a levantar mucha gente en mi nombre, no hagan caso y van a hacer milagros, porque recordemos que Satanás tiene poder. Ya está escrito que se van a levantar falsos cristos y muy convincentes, que al final dice la palabra de Dios, que van a engañar y hasta lo posible, hasta los que están firmes, a los elegidos. Entonces, mis hermanos, si usted no lee la Biblia, ¿cómo se da cuenta si esa persona está diciendo algo que es correcto según las Escrituras o algo a la conveniencia de esa persona? Manipulación o dándose el muy espiritual y el Señor dice y el Señor me dijo, que ya vamos a ver unas citas respecto a eso. Si no leemos, hermanos, ¿cómo vamos a identificar si esa persona viene un mensaje de parte de Dios o un mensaje de la parte de la carne? ¿Cómo lo podemos saber? Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Leamos otra cita. Ezequiel 13, versículo 1 al 7. Dice, condena a los falsos profetas. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios. Ojo, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Ojo, ve lo que les hablaba. Ay Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Y ojo acá, sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, ojo, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones? Cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado. En resumen, Dios amonesta al pueblo de Israel, y eso está en el libro de Ezequiel, como lo acabamos de leer, que en los tiempos de la Biblia, y aún en los tiempos de ahora, el Señor dice, el Señor me está diciendo que esto y lo otro iba a pasar y te profetizo un camino de victoria y vas a ir de en gloria y el Señor me dice y aquí que allá hay un montón de cosas con una convicción tan grande y con una autoridad porque hasta alzan la voz y le hablan así y reciba la palabra del Señor que dice esto. Perdón. Así es como dice en el libro de Ezequiel. Ahí dice, lo afirma el Señor. Pero la frase en la actualidad es, el Señor dice, el Señor aquí que allá, y el Señor lo otro. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esos falsos que quieren jugar de muy espirituales, como que Dios les habla al oído para que le diga. Caso real.
Hace ya varios años, mi abuela la habían invitado a un culto de mujeres en la iglesia en la que nosotros nos congregábamos. Entonces era en Barrio Los Ángeles, allá por las paradas de Punta Arenas. Nosotros vivíamos ya en Moravia. Y resulta que a ella le invitan, ella va. Y de ahí teníamos un carrito, entonces de ahí ir a dejarla, después regresarme, después ir a recogerla, después ir a la casa otra vez. Era mucha gasolina, entonces ya yo me quedé en el culto de mujeres. Ahí hicieron un círculo, yo estaba así orando. Y habían invitado a una mujer que, bueno, también ya falleció, doña Gloria. Y doña Gloria comienza a orar por cada una de las personas. Entonces yo estoy así queditito, así juiciecito, así calladito. Y se pone al frente mío y me hace, ¿cuál es tu nombre? Y yo, Josué, ponte de pie, papito, y ya me agarro a las manos. Y ella empieza a orar así. No sé qué estaba orando. Ora. Y me hace, Josué, mírame a los ojos. Estás dolido por esto, te pasó esto. Vean, hermanos. Yo me quedé con la boca abierta de este vuelo, como dicen. Nunca en mi vida me había pasado algo así tan extraordinario. Cosas que ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi papá sabían, esta señora me la soltó. ¡Wow! ¿Por qué les digo esto? Porque yo sí creo que Dios manda personas a decirnos lo que Dios nos quiere decir. Pero esta mujer, doña Gloria, nunca se autoproclamó, yo soy profeta. Nada. La invitación decía, invitada especial, hermana Gloria. Punto. Se acabó. Nada que la profeta, que aquí, que allá, la ungida del Señor, nada. Tengan mucho cuidado, hermanos, cuando alguien se dice o nombra el profeta tal, Julanita de tal, esta tal persona, porque puede ser, puede que sí, puede que no, que al final le guste figurar, mírenme, soy el ungido del Señor, como lo acabamos de leer. Dice, hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión sigue su propia inspiración, lo que yo siento, yo creo, voy a decir, y el Señor te dice que vas a ser un hombre próspero y tu familia será restaurada. Al final son profecías genéricas. ¿Qué son profecías genéricas? Un ejemplo, hagamos un pequeño experimento. Usted que me está viendo, Dios me está mostrando en este momento, usted sí, que usted está buscando trabajo. Dios me está diciendo que usted va a conseguir ese trabajo. Y también me está diciendo que su familia va a ser también restaurada. Porque sus hijos, Dios me está diciendo que están mal. Pero Dios a ti te dice hoy en esta noche, en esta tarde o en esta mañana que tus hijos van a ser restaurados. Y tu familia, tu esposa, tu esposo, todo. Estás triste, pero te va a llegar el amor de tu vida, porque estás soltero y estás soltera y te va a ir bien. Y ¿saben qué? Eso parece un horóscopo. Cosas genéricas, porque yo le aseguro a usted que me está viendo, tal vez peguen alguna de esas y créanme que Dios no me está diciendo nada. Eso se llama manipulación, hermanos. Eso se llama estrategia, porque vea, ¿quién no tiene problemas en la familia? ¿Quién no tiene problemas de necesidad de trabajo? Ah, bueno, me faltó. Y Dios me está diciendo que vas a ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Y bla, 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 bla. ¿Quién a veces no tiene enfermedades? Tal vez los más chiquitillos que todavía están con toda la vitalidad, pero aún los niños tienen enfermedades. Entonces, son profecías genéricas como un horóscopo genérico que dicen, ok,
Hay problemas a nivel mundial de economía, entonces voy a profetizarle cosas de bienestar económico. El mundo está patas para arriba por un asunto de familia, familias dispersas, hijos enojados, alcohólicos, drogadicción. Voy a profetizar por eso. Voy a profetizar por el amor. Voy a profetizar por el dinero, por el trabajo y un sinfín de cosas. Que vea todo lo que profeticé. Yo sé que a muchos de ustedes les está pasando eso. Y yo no soy profeta, Dios no me está diciendo nada en ese momento. Entonces, hermanos, aprendamos a leer la palabra de Dios. Yo me he topado en el camino de la vida personas profetas donde me recuerdo una vez que me dice, hermano, usted pase. Y yo paso, bueno, de ahí. Y se comienza a mandar, como dicen popularmente hablando. El Señor te dice y vas a hacer grandes cosas en tu iglesia, aquí que allá. Yo ya no soy en esa iglesia. Y cuando me dijeron eso, rapidito, tuve que vivir a otro lado con Mari, con mi esposa. Entonces lo que me dijo, ¿qué? ¿Será que era un show, pantomima? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien profetiza y el Señor te dice aquí que allá? Fácil. Cuando a mí alguien me llega a decir eso, yo estoy orando en mi mente, Señor, tú sabes si lo que está diciendo esa persona es real o no. Esperaré en tu voluntad, en el tiempo tuyo, porque yo sé que el tiempo va a revelarme a mí si lo que me está diciendo esa persona era pura mentira, puro show, o puede ser que también sea cierto, como a mí me pasó con doña Gloria. Pero ella no anduvo. Y el Señor te dice, no, me habló bajito, ahí como en lo secreto, en lo íntimo. Josué, esto y esto, ¿verdad, papacito? Y yo, bueno, yo quedé desboronado, quedé llorando como un chiquito porque nunca me había pasado eso. Entonces, yo sí creo que Dios utiliza personas para hablarnos. Pero no todos los que dicen, ni el Señor te dice que sea cierto. Segunda de Pedro 2, versículo 1 y 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que ese es otro punto, que introducirán encubiertamente, ojo, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Falsos maestros. Vimos también, hermanos, que hay mucha gente que es falsa, que comienza a dar enseñanzas que no son bíblicas, donde recordarán el video de El Yo Creo, véanlo, muy bueno. Es que yo creo, y comienzan a hablar que un ejemplo, que Dios es finito, no infinito. Hablan que Jesús tuvo una relación sentimental con Magdalena. Hablan y dicen que Judas se fue al cielo, donde la palabra de Dios nos enseña que él no fue al cielo. Hablan que el arca de Noé, un montón de cosas, hablan sobre la creación, un montón de cosas que no están en la Biblia. Eso se llaman falsos maestros. Hablan que el Espíritu Santo es como una fuerza, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres se ven reflejados cuando Juan el Bautista está en el río con Jesús bautizándolo. Estaba Jesús humanamente, hay una paloma que desciende, donde hay una voz y dice, este es mi Hijo amado, yo tengo complacencia en mi Hijo. Ahí está, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y un montón de barbaridades más que falsos maestros andan enseñando, cosas que no hay ningún sustento bíblico, hermanos. Que al final de cuentas, muchas personas caen en esos engaños. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Leamos otra cita. Gálatas 1, versículo 6 al 8. Dice, no hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien
los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión, ojo, entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Vean, pero aun si alguno de nosotros, ojo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Aunque viniera un ángel descendiendo aparentemente de los cielos, porque sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz, entonces por eso un ángel va a predicar algo que está en contra de lo que ya está escrito. Hermanos, la palabra no necesita una actualización, la palabra de Dios no está incompleta, la palabra de Dios no le sobran cosas, no, la palabra de Dios está perfecta para nosotros. Y si no leemos la Biblia, de ahí, es que un ángel me enseñó que tal y tal cosa y lo otro, y comienzan los seguidores como locos siguiendo a esa persona porque aparentemente un presunto ángel del Señor vino a traer un evangelio nuevo, una actualización de la palabra de Dios. Y jamás la palabra de Dios va a tener una actualización, porque la palabra de Dios es viva y es eterna y nos sirve para todas las épocas. Desde antes, desde que hicieran los carros, hasta la época actual y la futura época, si es que va a haber una futura época, la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Leamos otra cita. 2 Corintios 11, versículos 13 y 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ojo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ven lo que les digo? Que un ángel vino y se reveló a mí y me enseñó una palabra nueva. ¿Satanás? Así de simple, Satanás fue que se le aparece, si fuera que se le apareció. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios tenemos sí o sí leerlas. ¿Para qué? Para nosotros no comer cuento. Cuando dicen tal cosa, eso es puro cuento, eso es un cuentazo, eso es mentira. No hay ningún sustento bíblico que diga que eso sea así. Leamos otra cita. 2 Corintios 11, versículos 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué nos enseña ahí? Que todos esos falsos profetas, apóstoles, maestros, etcétera, 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 son como una serpiente astuta, como se vio en Génesis. Con astucia engañó a Eva. Y con astucia, la serpiente, que son todos estos falsos maestros, apóstoles, predicadores y demás, están también haciendo engaño como la serpiente hizo con Eva, está haciendo hoy con la humanidad. Vayamos a Génesis y esta es la última cita. Génesis 3:1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y ahora pasemos al 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ya sabemos la historia de Adán y Eva cuando fallan. Vemos en el versículo 1 que era astuta, y en el versículo 6, entre el 1 y el 6, usted se pone a leer: no, mire, usted va a ser como Dios, y Dios te está mintiendo porque van a ser como Él. Y comenzó con una hablada que al final, ¿qué dice en el 6? Y vio que el árbol era bueno. Así pasa hoy en día. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, etcétera, etcétera. La gente comienza a decir: es que Él es bueno. Mentira. Ya vimos en la palabra de Dios que si aún viniera un ángel a predicar otra cosa que va en contra de las Escrituras, eso no es de parte de Dios, hermanos. Así que aprendamos a discernir. ¿Y cómo discernimos? Leyendo la palabra de Dios, diciéndole a Dios: Dios,
toma control de mi vida, aduéñate por completo, dame la sabiduría para leer la palabra, por si alguien viene a decirme a cositas, a endulzarme el oído, cosas bonitas, porque por lo general todas esas profecías son cosas de prosperidad, de la familia, de la salud, de trabajo, de la economía, del amor y demás, que al final de cuentas son profecías genéricas como si fuera un horóscopo. Así que mis hermanos, comience a leer la palabra de Dios para que usted no coma cuento. Estamos, así que mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos con un video nuevo la otra semana. Hasta luego, bendiciones.